Hola, hola, bienvenidos a nuestro programa El Reloj de Dios. Bueno, pues ya estamos en la segunda emisión de tu programa dentro de las tardes de la T, El Reloj de Dios, con nuestro buen amigo y hermano, nuestro Brody Rusildi. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel, muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden para platicar de Dios a las personas. Así es, y sobre todo de un tema que es muy importante, que estemos despiertos, que estemos atentos al arrebatamiento, a la venida de Jesucristo en las nubes. Así es, un gran acontecimiento que sin duda es algo en la actualidad algo confuso, pero lo que está esperando la iglesia, por la que Jesucristo vino a morir hace 2000 años, es el gran acontecimiento del arrebatamiento. Hay una venida de nuestro Señor Jesucristo, pero muchas veces esos dos eventos se confunden. Y un evento es el arrebatamiento y otro evento es la segunda venida. Entonces, lo que espera la iglesia, el siguiente evento profético importante es el arrebatamiento, no la segunda venida. Creemos en la segunda venida, o sea, no es que no la estemos omitiendo, pero hay un orden cronológico de los acontecimientos, así como fue el juicio del diluvio, después vino un juicio de Sodoma y Gomorra, después vino Abraham, ¿verdad? Se empieza a crear la nación de Israel. Después viene Jesucristo a salvar a la humanidad para dar un camino al cielo. Y hay un orden cronológico de los acontecimientos. Entonces el arrebatamiento, la segunda venida también están en un orden cronológico. Y así es, o sea, estamos viendo la naturaleza está cambiando y bueno, pues te decía antes de, o sea, hace poco te comentaba que hubo un encuentro mundial de valores y que los científicos están realmente alarmados porque viene un gran cambio, el universo está anunciando ya un declive de este mundo, o sea, que se acaba, ¿verdad? Que ya no hay suficientes peces en los océanos para un abastecimiento tan grande como está creciendo el mundo y todo lo que está sucediendo está anunciando que ya este mundo se acaba. Entonces, los científicos, los que no son religiosos, están muy conscientes de los tiempos, y esto realmente es alarmante que a veces la gente que conoce la palabra de Dios no esté tan al pendiente como están los científicos de lo que está pasando. Así es, fíjate que estás dando con una realidad, o sea, muchas veces los mismos cristianos, Jesucristo dejó señales y estamos menos al pendiente, y los que están más al pendiente son los medios seculares, sí, los que están al pendiente de las señales, claro que con otro objetivo, ¿verdad? Porque lo importante aquí es reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Por la eternidad. Exacto, y adecuarnos a lo que Él nos pide. Y bueno, entrando un poquito en el tema, Jesucristo dejó señales. Muchas de esas señales que los científicos están identificando, pues están expuestas en la Biblia y bueno, los científicos lo que hacen es buscar explicaciones no divinas, pero exacto, ciertamente la Biblia lo menciona y desde que se escribió hace 2000 años el Nuevo Testamento, esas señales las dio Jesucristo. Ahora es bien importante, si nosotros creemos en Jesucristo y decimos creer, pues tenemos que creer lo que Él dijo. Y así Jesucristo dejó señales. Y eso que están identificando hoy en día los científicos, pues tiene que ver con las señales. Ahora, es bien importante, Abigail, conocer el plan de Dios para la humanidad, que es lo que yo describo en el libro del Reloj de Dios, para estar ubicados en un tiempo conforme a lo que Dios estipuló. Si no conocemos ese plan total, a veces andamos perdidos. O sea, no esperamos, por ejemplo, la iglesia, el siguiente acontecimiento profético que espera es un arrebatamiento. ¿Para qué? Porque el arrebatamiento es un medio de escape para que empiecen los juicios de Dios sobre la tierra. Entonces, los que no creyeron, pues no son parte de esa gente que va a ser arrebatada. Y el creer, ahorita vamos a abundar un poquito más, qué implica. Entonces,
Pero no acaba el mundo, o sea... El mundo no se acaba, el mundo no se acaba, en la Biblia el mundo no se acaba. Para que se acabe el mundo todavía falta muchísimo. Y es saber un orden cronológico de las cosas, no es estar poniendo fechas. O sea, Jesucristo dijo, nadie sabe la fecha ni la hora, y estamos conscientes de eso. Pero sí hay un orden cronológico de acontecimientos. Entonces el orden cronológico que pongo en el libro, El reloj de Dios, que es investigado totalmente en la Biblia, es las señales que preceden a un arrebatamiento. Después sigue el arrebatamiento, después vienen los juicios de Dios, después viene la segunda venida donde Jesucristo viene a rescatar a Israel, que en el plan profético de Israel, Dios todavía no acaba con esa nación, todavía hay plan para ellos, ¿verdad? Entonces, la segunda venida prácticamente es la guerra del Armagedón, todos los países, todas las naciones atacando a Israel. Jesucristo, esa es la segunda venida, cuando no viene como corderito como la primera vez. Después entra el milenio. Son 1000 años de paz aquí en la tierra. Entonces no hay fin del mundo, que es lo que también los medios seculares pues hablan mucho, y que el fin del mundo, y que el fin del mundo. Bueno, en el plan de Dios no hay fin del mundo. Para el fin del mundo todavía falta en un orden cronológico, no poniendo fechas, ¿verdad? Porque si el milenio es un acontecimiento de paz, Jesucristo reinando aquí físicamente por 1000 años, en la tierra. Aquí va a establecer su reinado, y la iglesia que fue arrebatada viene a gobernar junto con él con vara de hierro a las naciones. Y ese es el mundo de paz que va a existir después de la segunda venida. Entonces, si contamos esos 1000 años, pues el mundo no se acaba. Ahora, sí hay un fin del mundo en la Biblia, pero es después del milenio. Entonces, es bien importante tener muy acomodado el orden cronológico, los eventos, y también muy importante pues conocer el plan de Dios para la humanidad, porque nos ubicamos donde estamos en un tiempo profético, ¿verdad? Eso es lo importante, y es de lo que se trata este programa, El reloj de Dios, que iniciamos la semana pasada, y bueno, pues para los que no nos escucharon, y hoy nos están escuchando, te invitamos a que no te pierdas los jueves de 5:30 a 6 de la tarde, dentro de las tardes de la T, este programa, El reloj de Dios, para que estemos alertas y estemos conscientes, todos los que creemos en Jesucristo, todos los que creemos en Dios Padre y en Dios Padre, Dios Hijo y en el Espíritu Santo, tenemos que estar muy conscientes de creerle a Dios, de creer en Él y creer su palabra para vivirla y estar al pendiente, así como ahorita que son fechas navideñas, Brody, que son fechas de Navidad, y que los Reyes Magos eran estos astrónomos, estos estudiosos, ¿verdad? Científicos, y supieron que iba a haber un gran acontecimiento. Entonces, lo platicamos en el programa pasado. Qué importante es, ¿verdad? Que todo esto se está dando, realmente está pasando algo. Qué importante es que estemos en tiempo y forma buscando de la palabra de Dios, obedeciendo su palabra y creyéndole a Dios. Sí, estás dando con un punto muy importante que comentaste. O sea, si nosotros nos vamos al centro ahorita y vamos y preguntamos, ¿creen en Dios? El 95% de la gente te va a decir que sí. Claro, pues andan en compras y es que va a haber posada, y la posada, y la posada, y la posada. Oye, y el chupe, y el regalo, y oye, pero realmente no se celebra al que cumple años. Exacto, lo tenemos un poquito olvidado en las fechas. Ahora, si las personas a las que les preguntas que creen en Dios, entonces, ¿crees en Jesucristo? Claro que creo en Jesucristo, pero ¿le crees a Él lo que Él dijo? Eso es importante, y eso lo que comentas ahorita, hay que creerle a Dios lo que Él dijo, porque si yo pongo en duda las cosas que Él dijo, entonces mi fe no es una fe genuina. Ahora, muchas gentes se excusan en que hay muchas interpretaciones de la Biblia, y que son muchas las versiones, y que, mira, yo quiero dejar algo en claro, porque todo lo que vamos a tomar aquí en estos programas es de la Biblia, y tenemos que dejarlo en un contexto muy claro, ¿verdad? Y la Biblia, hay muchas versiones, hay muchas interpretaciones, son copias de copias, pero yo te voy a decir una gran verdad. Todas las Biblias que andan circulando, sea la versión que sea,
tienen la suficiente luz para que la persona pueda llegar a ser salva. Okay. No es una excusa no creerle a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si creemos en Jesucristo, creemos en Dios, creemos en un Dios que creó los cielos y la tierra. Así es. Creemos en un Dios que creó al ser humano, toda la naturaleza, que funciona desde como hace 6,000 años aquí en la tierra y que no falla, ¿verdad? Y que todo está destinado para un fines proféticos. Claro. Y si creemos que Dios creó todo lo que vemos, dime si no tuvo el poder para dejarnos la instrucción para el ser humano. Si ponemos en duda eso. Entonces, lo que hoy en día tenemos, la Biblia, la palabra de Dios, si tienes duda si es palabra de Dios o no, tienes que evaluar también tu fe. Lo que dice la Biblia es palabra de Dios. Y si creemos en un Dios poderoso, ¿tú crees que no tuvo el poder para dejarnos la instrucción? Ahora, los que estudiamos la Biblia, a los que tomamos las cosas de Dios en serio, vemos el gran poder y el gran milagro de la Biblia. O sea, es un libro sobrenatural. Totalmente. Todo está amarrado. Es un libro que se escribió en un periodo de 1600 años. El primer libro fue Job, 1500 años antes de Cristo. El último fue Apocalipsis, 90 años después de Cristo. Hay un periodo de 1600 años para dejarnos la instrucción para esta época. Para ahorita que se está gestando la iglesia, que eso empezó hace 2000 años. Ahí está la instrucción que Dios deja para la humanidad. Ahora, ¿lo quiere seguir o no lo quiere seguir? Esa es la cosa. Entonces, todo lo que vamos a ver va a estar respaldado bíblicamente. Y depende de cada persona el creer si lo que dice la Biblia es la palabra de Dios o no, ¿verdad? Así es. Entonces, no importa que si es una versión o otra, cada Biblia o cada versión cuenta con la suficiente luz para disipar la oscuridad. Así es. De la oscuridad, la falta de fe, la falta de amor, la falta de perdón, y sobre todo que si decimos que creemos en Dios, ¿verdad? Bueno, pues debemos de creer en la palabra. No podemos decir que creemos en Dios, pero es que esta palabra no, como que no me gusta, como que no quiero leer el Apocalipsis porque me da mello. Entonces, así es. Entonces, realmente debemos de estar conscientes que si hay cambios que debemos de hacer en nuestras vidas, pues hay que ejecutarlo, y sobre todo, ¿verdad? O sea, por amor a Dios, por obediencia, y bueno, pues estar conscientes de que viene este tiempo de arrebatamiento, el reloj de Dios. Habíamos dicho en el programa pasado de que yo me acuerdo cuando estaba pequeñita, que decían, es que el hombre va a ir a la luna, la palabra de Dios dice que el hombre va a ir a la luna, como en su tiempo Cristóbal Colón dijo que la tierra era redonda y les vendió la idea a todos los a los españoles, ¿verdad? Así entonces qué importante es esto. Así es. Y bueno, para más o menos ya ir entrando en tema, y un resumen muy rápido de lo que vimos el programa pasado, comentamos en un versículo que no lo vamos a ahorita leer para agilizar las cosas. Comentamos que Jesucristo prometió regresar. Así ¿verdad? es. Y que si creemos en Jesucristo tenemos que creer lo que Él dijo. Entonces vimos un versículo que viene en todas las Biblias, en la que tú quieras búscale, y ese viene en todas las Biblias. Y Él dijo, vendré otra vez, ¿verdad? Así Después es. Jesucristo también dejó señales de su venida, dejó señales políticas, militares, en la religión, en la sociedad, dejó muchas. Y lo que está pasando son ahorita esas señales. Y también vimos que Jesucristo llamó fuertemente la atención a los fariseos que conocían la Biblia, por no identificar los tiempos, porque ellos tenían al Mesías enfrente y no lo reconocieron. Así y es. les dijo hipócritas, todo por no entender las señales proféticas. Nos puede estar pasando lo mismo ahora, hay muchas señales proféticas y no las entendemos, y Jesucristo nos puede decir lo mismo. Hipócrita, pues todo te lo dejé en la Biblia, en mi palabra, ¿verdad? Claro. Ahora, Jesucristo respaldó la palabra muchísimas veces, no es para verlo ahorita, pero muchas veces respaldó la palabra de Dios. Entonces, después, esto no lo alcanzamos a ver y creo que es importante mencionarlo, Sí. que se han malinterpretado las señales a través de los tiempos. ¿Por qué? Porque las señales las está viendo y la gente se excusa en que, bueno, pues las cosas siempre han pasado.
Por ejemplo, oye, es que hay terremotos seguidos. Pues sí, pues terremotos siempre hay pasado. Hoy hay guerras, siempre han pasado guerras, ¿verdad? Ujú. Y otras muchísimas señales que hay aparte, ¿verdad? De estas, siempre hay una excusa. ¿Y en qué se excusa la gente, Abigail? Se excusa en la tecnología. Sí. ¿Qué? En que hay más comunicación. En que si pasa otra cosa alrededor del mundo, pues automáticamente llega inmediatamente a donde yo estoy. Entonces no es que el mundo haya cambiado, es que hay mucha comunicación más eficiente. Y entonces dicen, siempre ha habido, pero lo que pasa es que hay más comunicación. Y como que antes no nos dábamos cuenta. Y como que antes no dábamos, pero siempre ha existido. Ahora, pero se ha malinterpretado ese asunto. Exactamente. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre marcó las señales como dolores de parto. Sí. Siempre menciona como la mujer encinta. Sí. ¿Qué pasa? Que son más frecuentes Sí. y más intensas. Exacto. Y es precisamente lo que están identificando los científicos. Sí. La frecuencia de las señales y la intensidad, aunado a todas las profecías importantes cumplidas ya. Sí, o sea, como fue la luna roja ahora en septiembre, Exacto, que coincidía es una... con las fiestas judías Así en es. las mismas fechas, ¿verdad? Claro. Y con los acontecimientos de tsunamis, de terremotos, de guerras. Así es. Y una profecía importantísima es la restauración del pueblo de Israel. Así que es. Dios prometió, vivieron en el exilio mucho tiempo, por casi 2000 años, y Él prometió juntarlos, y en 1948 se constituye nación. Es un milagro. Exacto. Es una profecía que, bueno, nos llevamos Después como de que una hora y estaban media a verla. exterminados, o sea, Exacto. prácticamente desde el tiempo bueno, desde antes de Hitler, ¿verdad? Habían sido también... No, se exiliaron después de que fue Jesucristo, Uh-huh. 70 años después que derrumban el templo, destruyen Jerusalén, el templo, y todos los judíos fueron a todas las naciones del mundo. Sí. Y desde ahí están exiliados. Hasta 1948 se volvieron a juntar. Es una profecía importantísima. Importantísima. Porque señala Uh-huh. tiempos proféticos. Sí. Entonces, no nomás son las señales, o sea, son muchísimas cosas juntándose a que el tiempo está cerca. Entonces, pero es muy importante definir cómo interpretar las señales. Son cada vez más frecuentes y cada vez más intensas. Como dolores de parto. Así es, como cuando vas a dar a luz, que cada vez las contracciones son más intensas, ¿verdad? Empieza el dolor de parto, empieza el malestar, ya sabes que ya es el tiempo, que ya el bebé está maduro, que ya es el tiempo, ya sientes el peso, y luego empiezan las contracciones, y luego cada vez más intenso, más intenso, más intenso, más intenso. Esto es así es la comparativa. Y así se está comportando la Tierra. Exactamente. Si tú te acuerdas, 2010, 2011, terremotos por todos lados. Sí. Y que ahora hay, y se calmó. Sí. Bueno, la Biblia no anuncia que esto se va a calmar. La Biblia dice que se va a poner un poquito cada vez, pero estamos viviendo tiempos proféticos. Pero mira, Abigail, es importante mencionar esto. El saberlo. Sí. No nos sirve de nada. El saber qué va a pasar porque sé cómo está la Biblia, qué me dice en el futuro, no vas a ver. Lo importante es nuestra relación con Dios. Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Primero queremos dejar muy claro que se vio el programa anterior rapidón, porque también vimos un versículo que no lo vamos a buscar, pero hablamos de 2 de Pedro 1:19, que dice, tenemos la palabra profética más segura, uh-huh, a la cual debemos estar atentos. O sea, si yo quiero tener la verdad de las cosas, es la Biblia donde me tengo que dirigir. Porque el mismo Dios te dice, tenemos la palabra más profética, más segura, a la cual debemos estar atentos. Así es. O sea, no son los brujos, no son las cartas, no son esto. Si queremos saber la verdad la trae la Biblia. Y se ha ido cumpliendo como relojito. Y la ciencia, porque fíjate que estaba platicando yo con personas muy doctas y digo que es muy importante también la ciencia, obviamente la creó también, es parte de la creación de Dios. Pero le digo, en cierta forma hay un límite, porque le digo, ¿cuánto de tu coeficiente estás usando? ¿Cuánto de tu intelecto estás usando? El hombre más científico, el más cuerdo, el más inteligente. ¿Cómo entender al Dios que te creó con un 100?
Pues sí. Si no usas ni un 8, Así es. ni un 10, entonces ¿cómo me puedes decir que eres que quieres encontrar todas las verdades y que tú eres el portador de la verdad cuando constantemente se están descubriendo, hay hallazgos de lo que Dios ya creó? O sea, nunca vas a terminar porque nunca vas a conocer desde tu 8%, desde tu 10%, ¿cuándo vas a entender al que te creó con un 100? Así es. Nuestra mente no dimensiona el poder de Dios. De hecho, me hiciste acordarme de un ejemplo que pongo en las conferencias de dimensionar el poder de Dios, que si tú me traes, por ejemplo, al científico, el que tú quieras, del país que tú quieras, el que sea una eminencia, te lo traes y me lo pones enfrente y le dices, créame una mosca, va a poder. Pues no. Dimensionamos el poder de Dios, de todo lo que creó. Nosotros nomás somos creativos en algo ya creado, sí. Pero realmente nuestra mente no es capaz de entender el poder de Dios. Tenemos lo revelado en la Biblia, pero no está todo. Hay muchos misterios que Dios no los quiso revelar, ¿verdad? Exactamente. Pero no tenemos, nuestra mente humana no tiene la capacidad de dimensionar. De hecho, dice la Biblia, los cielos, la tierra, el universo no puede contener tu poder. No es suficiente eso para contenerte. Entonces, es muy difícil que un ser humano comprenda en su totalidad el poder de Dios. Y qué importante es la fe, porque ahí es donde decimos, oye, prefiero, si no lo entiendo, pero prefiero creerlo, porque aparte, durante toda esta historia preescrita, Dios me ha comprobado que ha sido fiel y que ha cumplido todas sus promesas. Así es, muy bien. Y continuando, para ya terminar el repasito del primer programa, yo quisiera que leyeras, porque el tema principal siempre va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Sí. Entonces, yo quisiera que leyeras ese versículo, por favor. Sí, ese es Primera de Tesalonicenses 4:13, ¿verdad? Al 18. Para la gente que tenga ahí su Biblia, o por favor que lo anote para que lo lea despacio y le pida al Espíritu Santo que le dé esta revelación. Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice, tampoco creemos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Mira, Abigail, hay mucho que explicar sobre lo que leíste, muchísimo. En la cuarta conferencia que hicimos, se habló del tema del arrebatamiento, y para explicarlo fácil nos llevamos 1 hora y media, 2, nada más esos versículos, ¿verdad? Entonces, pero yo quiero agarrar dos palabras claves y con esas quedarnos ahorita. Ahorita mencionaste el primer versículo que fue. Sí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahí está, muy bien. Hay dos palabras que quisiera dejar claras. Cuando habla de dormidos, Jesucristo siempre mencionó cuando la gente moría que estaba dormida. Así es. ¿Por qué? Porque nosotros es la escena que vemos. Lo vemos ahí y nos lo compara como está dormido. Porque están esperando por resurrección. Aquí se lo está diciendo Jesucristo. Eso no es lo que quiero explicar. Lo que quiero explicar es que aquí hay dos grupos de personas en este versículo. Sí. ¿Los identificas en eso que leíste? Ajá, los que duermen. No, hay un poquito más adelante. Antes, sí. Después de eso, ¿qué dice? Ok, tampoco queremos, hermanos, que ignores los que duermen, para que no te entristezcas como los que no tienen esperanza. Ahora, ahí está. Hay unos que no tienen esperanza y hay otros que sí tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza y quiénes son los que sí tenemos esperanza? Entonces, eso es lo que vamos a identificar ahorita. Y las otras palabras importantes
son las que seremos arrebatados, que viene más adelante, Sí. ¿dónde está? Como A la vuelta, ¿no? Sí, aquí. Ajá. El Señor con trompeta de Eso Dios me- descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Muy bien, y seremos arrebatados. Dice, ¿dónde? y luego nosotros en el 17, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las Ok, nubes. seremos arrebatados. ¿Qué es el arrebatamiento? Este evento, lo que vamos a establecer con estos programas es ponerlo en un orden cronológico. Porque una cosa es entender el evento, ¿verdad? De qué se trata, y la otra es en qué evento cronológico está acomodado. Y son dos cosas que están totalmente confundidas hoy en día. Y lo que te hace entenderlo y tenerlo claro es estudiar la Biblia, ¿no? Así es. Porque si tú vas, oye, tú conoces el arrebatamiento, una persona te puede contestar cualquier cosa y te la vas a creer. Sí. Nuestro rescate es el Espíritu Santo y el conocimiento bíblico, porque es el que nos revela. Ahora, ¿qué es el arrebatamiento? Es ser tomado de golpe, para empezar. O sea, en un abrir y cerrar de ojos, ya no estoy, ¿verdad? ¿Y qué es? Es un medio de escape, porque vienen los juicios sobre la tierra, para los que no tienen esperanza, ¿verdad? Ok. Ahora, vamos a dejar eso hasta ahí. Yo quiero que vamos a cerrar el programa Ujú. con dos versículos. Uno es para comprobar que es un medio de escape. Vamos a leer Lucas 21:36. Por ahí Sí. lo tenemos. Lucas. Lucas. Ok. Es Sí. importante. Lucas 21:36 Ujú. es mencionar para qué Dios diseñó el arrebatamiento. Hay varios arrebatamientos en la Biblia. Ya que se hicieron, ¿verdad? Sí. Dios diseña el arrebatamiento para un fin específico. ¿Y para qué es? Para sacar a su iglesia, para los que tienen esperanza, ¿verdad? Así es. Entonces, Dice, ¿qué dice Lucas 21? velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Fíjate, está impactante ese versículo. Primeramente, velad y orar. Sí, Y por favor, nuestra audiencia, sigan esta recomendación. O sea, si tú oras seguido a Dios, estás aumentando tu fe, estás siendo parte de la iglesia, ponte en paz con Dios. Dios es un Dios real, es un Dios vivo, es un Dios que te ama, pero Él quiere que estés velando y orando. Y ahora, entonces, ¿para qué te recomienda velar y orar? ¿Qué dice más adelante? así es, para que seas, dice, para que seas tenido por Por dignos digno de escapar de escapar. de todas estas calamidades, de todas estas Exacto. cosas que vendrán. Entonces el arrebatamiento es un escape y tú quieres ser digno de eso, de ser del grupo que escape para que los juicios pues vengan sobre la tierra, sobre todas las personas que no quisieron creer, ¿verdad? Y más adelante vamos a explicar un poquito en qué consiste ya cuando la iglesia se va, pero por lo pronto yo quiero que quede muy claro que el arrebatamiento es ser tomado de golpe. ¿Y para qué lo diseñó Dios? Para escapar de las cosas que van a venir sobre la tierra, ¿verdad? Ahora, vamos a leer Primera de Tesalonicenses y con esto cerramos. Primera de Tesalonicenses Sí. 5, del 9 y 10, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5, versículo 9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, Es importante, ¿verdad? sino para alcanzar salvación. No nos ha puesto para ira. Entonces nos va a sacar antes de que venga la ira de Dios sobre la tierra. Ajá. Esa es una. Y otra, ¿Ok? Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, adelante. quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos Exacto. o que durmamos, vivamos juntamente No con importa, ya sea te vayas en arrebatamiento o te mueras antes, no importa, pero te vas con Él, ¿verdad? Y eso es lo que estamos buscando con estos programas, ¿verdad? Oye, pues qué bendición, ya se nos acaba el tiempo de este segundo programa, pero por favor sintonícenos y pasen la voz con sus amigas, con sus comayes, con sus hermanas, hermanos en Cristo, ¿verdad? Todos los que creemos en Dios. Para este programa no es de religión, es para todos los que creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este programa con nuestro hermano Rusildi es El Reloj de Dios. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Abigail. Hasta la próxima.